Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Pues bienvenidos a todos. Gracias que estáis aquí para escucharnos hoy. Yo me llamo Julia Farlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Alberto Martí Bosch. Él es médico con muchos años de estudios en diferentes países. Él es conferenciante y fundador del grupo de centros Adivida. Bienvenido, doctor Alberto Martí Bosch. Hola, buenos días, Julia, y gracias por la invitación. Muchísimo. Es un privilegio estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues sí. De nada. ¿Cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa? Cuéntanos un poco su camino. Bueno, el camino es básicamente muy simple. Estás trabajando en un hospital, has acabado tu carrera y ves muchos pacientes con un diagnóstico correcto, con un tratamiento correcto y con una respuesta al tratamiento no correcto. Ujú, Algo falla. ujú, Porque si el tratamiento es el adecuado, ¿por qué no funciona? Esa fue básicamente la premisa de trabajo de investigación de qué hacer para que los tratamientos funcionen. ujú, ujú. Entonces Así, ese fue el paso. sí, 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 sí. Pero es un paso de muchos años, ¿no? Trabajaba 40 claro, años en un hospital, ¿no? exacto. Yo empecé, digamos, cuando acabo mi carrera, 25 años, ya tengo 66, voy a hacerlos ahora en mayo, Ujú, pues son, pues fíjate, ya son 41 años trabajando en el sistema. Entonces, pues claro, empiezas a ver por qué pones un medicamento y no funciona. ujú, Incluso muchas veces no solamente no funciona, sino que incluso tienes digamos, el impacto de que ese tratamiento va a generar a veces un efecto secundario no deseado, la iatrogenia. Entonces, en lugar de tener un beneficio, tenemos pues un inconveniente. Fíjate que hay veces a nivel popular, cuántas veces se ha dicho que no sabemos qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Porque a ujú, veces hay remedios que, por Dios, tienen unos efectos secundarios y ¡puf!, terribles. Es cuando empiezo a entrar con el mundo pues, de qué pasa, ¿no? Pues vas oyendo cosas, por ejemplo, oyes la palabra depurativo. Y tú dices, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿No? Parece mentira. Llevas años estudiando en la universidad y la palabra depurativo no se toca. ujú, Entonces entras en contacto, pues vas viendo pues, con el mundo de la fitoterapia, en este caso fue con Santiberi, que ujú, son los que me empezaron a iniciar en el mundo de la depuración. Estuve con el farmacéutico Pamies, que más se llamaba, no tenía que ver con el señor Pamies de Balaguer, pero se llamaba Pamies, lo recuerdo muy bien, un hombre que me enseñó muchísimo, estamos hablando ya de 40 años atrás, era un hombre especial ujú, y que básicamente ya me dijo pues, que es que todos los medicamentos vienen pues, de las plantas. ¿Ves? Las plantas tienen principios activos, alcaloides, flavonoides, glucósidos, heterósidos, saponinas, aceites esenciales y así podemos ir hablando de los principios activos de las plantas. De hecho, tenemos historia escrita desde la época cuneiforme, desde, digamos, con la escritura cuneiforme de los sumerios, hititas, acadios, pues ya hablaban de plantas medicinales, más de 5.000 años de historia escrita. Desde acupuntura en China, pues habla desde hace 5.000 años. Y hay historia escrita de 5.000 años. Desde homeopatía tenemos 200 años de historia escrita. Es que la empezó pues Hahnemann. Y bueno, esto es lo que había. Entonces, bueno, son un mundo que no habíamos tocado en la universidad, para nada. Entonces empiezas a entender la esencia. ¿Qué es un medicamento de síntesis? Pero nosotros empezábamos con la síntesis. Con la síntesis, un medicamento que lo fabrica, sintético. De síntesis, como yo tengo un pañuelo de seda natural, o puedo tener un pañuelo de seda sintético, pero pañuelo de seda. Pero uno es natural y otro es sintético. Esta era la ujú, disyuntiva, ¿no? ujú, Entonces nosotros nos dedicamos, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si entramos en Google y ponemos vida media de un romano, hace 2000 años, y te pone vida media de un romano, 30 años. Y dices, uy, qué poco, ¿no? Te llama la atención. ¿Ves? Fíjate que también te preguntas, ¿no? Entonces, claro, es verdad. Si hace 2000 años la gente se moría con 30 o con 40, ujú. pues eso explica el por qué una mujer es fértil con 12 años, con 13, que ovula. Porque claro, la perpetuidad de la especie depende de la procreación. Si no procreamos, nos extinguimos.
Pues claro, si te vas a morir a los 30, pues tienes que tener un hijo a los 13 o los 14 años, que nos parece en nuestra sociedad una barbaridad. Pero es que, claro, es que nuestra sociedad ha cambiado. Hemos cambiado la sociedad, pero no hemos cambiado la biología. La biología sigue siendo la misma. Pero fíjate que nos llama esa atención, ¿ves? Y además te preguntas, ¿y por qué se morían tan jóvenes? De hecho, hoy en día también decimos que gracias al estado del bienestar hemos doblado la vida media. Y decimos que hemos doblado la vida media porque de media vivimos 80 años. Si 80 es el doble, ¿cuánto es la mitad? 40. Entonces te das cuenta que realmente nosotros, durante miles de años, hemos vivido 30, 40 años. Pero fíjate que también es curioso. Estudiando la historia de la medicina, que esto me inició en ese camino el doctor Felipe Cid, al cual le tengo un gran recuerdo y una gran admiración, pues te lees a Galeno. O sea que Galeno es un hombre que nace, es un médico importante, Hipócrates y Galeno son dos figuras importantísimas en la historia de la medicina. Galeno nace en el 130 después de Cristo y muere en el 210. Anda, entonces te sorprende porque Galeno vivió 80 años. Era una época donde la media eran 30. Claro, entonces ves, Galeno era un hombre que llevaba dos conceptos básicos. Uno era, vale más prevenir que curar. O sea, si evito la enfermedad, mejor que esperar a tener la enfermedad para actuar. Es decir, evitar las enfermedades. Este es el postulado de Galeno. Y el segundo era que un cuerpo limpio por dentro es más sano y más longevo que un cuerpo sucio por dentro. Que son conceptos que llaman la atención, que es un cuerpo sucio por dentro. Ves, fíjate que este hombre no tenía la tecnología que disponemos hoy, pero hay tres cosas muy importantes, que era vista, eso que lo llamamos el ojo clínico, el olfato y también tenía sesera, tenía cabeza. ¿Ves? Ese hombre observaba que la mayoría de los enfermos, cuando una persona enferma huele mal. ¿Qué es eso de que un enfermo huele mal? ¿Ves? Ahora coges una indigestión y devuelves, vomitas. ¿Ves? El vómito sale de dentro. ¿Cómo huele? Muy mal. ¿Ves? Hay personas que emiten ventosidades o hacen deposiciones que huelen a podrido, a cieno. Por lo tanto, él decía que si lo que sale de ese intestino huele a cieno, huele a podrido, es que dentro está podrido. Es como pensaba Galeno. ¿Ves? Hay personas que le cambia el sudor o tiene mal aliento, tiene halitosis. O mujeres que van a la consulta, que hoy en día es una consulta normal, que le ha cambiado el olor de su flujo vaginal. Van al ginecólogo porque su flujo era blanco y no olía, transparente, y ahora es amarillo, espeso y huele. O sea, ese mal olor le lleva a la consulta. Fíjate que eso ya se dio cuenta él. Entonces Galeno piensa, las cosas sucias huelen mal. Por lo tanto, si una cosa sucia que huele mal y yo la lavo, olerá bien. Entonces se le ocurre lavar a la gente por dentro. ¿Ves? Las cosas con que se lavan con agua, pues él inventó la cura de aguas. Fijaos que es un tema muy simple. Es decir, basa en 4 pilares la salud, pero nosotros hoy en día basamos la salud en un tratamiento, un solo pilar. Él hablaba de 4. Lo primero que hacía era introducir agua por el recto, que era agua limpia, y luego defecabas y sacabas agua sucia. Te estaba limpiando el intestino grueso, lo que llamaríamos el colon tóxico, que ya hay tesis doctorales hablando del colon tóxico. Es decir, limpiar el intestino. Segundo, que hacía él, una buena sudada, te hacía sudar, ¿ves? Las termas romanas. ¿Ves? Por el sudor eliminamos carbónico, por el sudor sacamos grasas, colesterol, por la piel sacamos amoníaco, urea. Por lo tanto, él hacía un drenaje de los ácidos del cuerpo. ¿Ves? Él de ácidos y estas cosas no sabía nada, pero él veía que salían cosas que olían mal. Luego, ¿ves? Este hombre también tenía la escuela de Hipócrates de Kos, que es la escuela vigente en su época. ¿Ves? Hipócrates es un médico de 500 años antes de Cristo, un médico griego, helénico, y este hombre, su gran máxima era que tus alimentos sean tus medicamentos y que tus medicamentos sean tus alimentos. Fíjate, es un concepto. ¿Ves? En la época de Hipócrates de Kos, tú ibas con los pies hinchados, te veía los pies hinchados y decía, mira, vas a tomar sopa de cebolla, mañana, tarde y noche. Y es verdad, tú te haces una sopa de cebolla, mañana, tarde y noche, la cebolla es diurética y vas a orinar. Se te deshinchan los pies. El problema en la época de Hipócrates era, ¿y si no es época de cebollas, qué hacemos? ¿No? Entonces, ves, Galeno se le ocurrió una idea. Galeno él inventa la galénica. ¿Qué es la galénica? Realmente es el esbozo, el medicamento primitivo. Pero él se da cuenta que si ponemos las plantas en orujos, el orujo tiene alcohol.
Pues ese jugo cambiaba de color. Pasaba de ser blanco y transparente a ser amarillo, rosa, azul, verde, cambiaba de color. Mm. Por lo tanto, él entendía que algo de la planta se liberaba. Y por eso hablaba de bebidas espirituosas, porque el espíritu curativo de la planta era lo que se liberaba y, por lo tanto, lo que iba a curar al paciente, a sanar al paciente. Hoy sabemos que lo que hace el alcohol es disolver la membrana de celulosa. Al disolverla, el contenido que hay dentro de las células vegetales se libera y pasa a ser biodisponible. Y encima en un medio alcohólico que lo estabiliza. Eso le permitía tener plantas medicinales, plantas diuréticas, expectorantes, laxantes, astringentes, ¿ves? Estables en un medio alcohólico todo el año, que aunque no fuera temporada de la planta, pues la tenía a esa disposición y que luego pues también era mucho más cómodo porque con 20 gotas en un poquitín de agua te funcionaba. ¿Ves? Que esto es la historia. ¿Ves? Fíjate, por lo tanto, Galeno es un hombre genial que nos desarrolla el sistema basado en la limpieza del intestino, una buena sudada, sacar toxinas por la piel, luego hacer una dieta. Él también ponía la dieta como Hipócrates de Cos y las plantas que nos pueden limpiar pulmón, hígado, riñón. ¿Ves? Esto me lo explicó este farmacéutico de Santiberi. Ya, fíjate, hablamos de 40 años atrás. Entonces tienes plantas que son coleréticas, colagogas, es decir, que ayudan el hígado a descargar. ¿Ves? Coléresis, eliminación de colesterol, como puede ser una cachofera, un boldo, un cardo mariano, un diente de león. Son plantas conocidas. De hecho, en las facultades de farmacia, así como nosotros estudiamos pues anatomía y estudiamos fisiología y estudiamos histología, ellos estudian botánica, fitoterapia, la botánica, todo Sí, parte de las plantas. sí, sí, sí. Esa Gracias, fue la idea. pues sí, gracias. Y las enfermedades, ¿por qué aparece una enfermedad? ¿Cómo empieza la enfermedad? ¿Por qué Bien, enfermamos? pues ahí tenemos autores como Theodor Barudi, en su libro Alcalinicete o muere, un libro alemán. Entonces, Theodor Barudi pues ya nos decía eso, fíjate, alcalinízate o muere. Realmente todas las enfermedades vienen del acúmulo de ácidos. Nosotros estamos generando ácidos constantemente, tenemos tendencia a lo que llamaríamos la acidosis metabólica. Simplemente por respirar, nosotros vamos a generar ácido carbónico, CO2. ¿Ves? Metemos oxígeno, sacamos carbónico. Simple, no tiene más. ¿Ves? Simplemente por comer, nosotros necesitamos comer. Entonces, simplemente por comer, resulta pues que si yo consumo pues aceite de oliva, que es una grasa vegetal, o me como una grasa de cordero o una grasa de jamón, que es una grasa animal, mis células metabolizan esas grasas, esos ácidos grasos, y generan un residuo metabólico de desecho, que es un ácido graso de desecho, que es el colesterol. Luego, yo, por ejemplo, como proteínas, pues la fuente de proteína puede ser cárnica, puede ser de huevo, puede ser de pescado, puede ser de legumbre. ¿Ves? Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Por lo tanto, cuando nuestro cuerpo degrada esa proteína y la elimina, ya el residual está eliminando ácido úrico. ¿Ves? Si te das cuenta, estamos generando constantemente ácido carbónico, ácidos grasos o ácido úrico de desecho. Eso tiene que ir, como los ácidos son cáusticos y son corrosivos, tienen que ir a las venas que actúan de alcantarilla. Y las venas lo llevarán al pulmón, al hígado y al riñón. ¿Ves? La sangre pasa por pasa sucia y se filtra. Y luego vuelve limpia al circuito. El pulmón eliminará el ácido carbónico de la sangre, el hígado los ácidos grasos de desecho y el riñón el ácido úrico. Te hacemos simple, hay más ácidos, pero básicamente los más importantes diríamos son esos tres. Pero mientras pulmón, hígado y riñón sean capaces de eliminar el volumen de ácidos generado, no hay problema. Pero ¿qué ocurre si yo empiezo a generar más ácidos de los que puedo eliminar? Pues empezaré a retener ácidos. ¿Por qué por qué puede pasar esto? Pues un motivo simple es el trabajo. ¿Ves? Todo el mundo entiende que un filtro que filtra se ensucia. Pues claro, nosotros tenemos 5 litros de sangre. Nuestro corazón mueve 5 litros de sangre por minuto. Eso quiere decir que cada minuto en reposo, mi pulmón, mi hígado y mi riñón tienen que filtrar 5 litros de sangre, pues cada minuto. Si cada minuto filtro 5 litros de sangre, en 60 minutos 300, en 24 horas 7.200. Perdón. Bien, 7.200 litros de sangre al día. Si nosotros le asignáramos densidad 1, 1 litro, 1 kilo,
Ujú. 7.000 litros serían 7.000 kilos. Cada 1.000 kilos, una tonelada. 7 toneladas de sangre al día. ¿Ves? Un año tiene 365 días. Simplemente si estuviéramos sentaditos sin hacer nada, pues nuestro pulmón y el riñón filtrarían 2.555 toneladas de sangre al día. Eso en reposo. Y pensando pues que la sangre tiene densidad 1, que es más densa que el agua. Un litro de agua pesa 1 kilo, la sangre más. Pero bueno, básicamente, fíjate, es un cálculo que ahora tú coges 2.555 toneladas año y multiplicas por tu edad, ¿y cuántas toneladas da? Claro, si nosotros no limpiamos los filtros, adiós. ¿Ves? Galeno tuvo una genialidad. Su genialidad era, que es una genialidad que luego nos llega a través de la historia, por otros caminos, pero su genialidad era los viernes no comer carne. ¿Ves? Ensalada, bistec y fruta. Si quitas el bistec, te queda ensalada y fruta. ¿Ves? El 95% de la fruta y la verdura, ¿qué es? Agua. Por lo tanto, ¿qué te estaba dando? Una dieta hídrica. ¿Ves? La gente dice, es que entonces solo voy a tomar agua. Sí, se puede hacer un ayuno de agua. Fíjate cómo el doctor Carmelo Vizcarra, que tengo un gran respeto y gran admiración, ya nos hablaba muchas veces de los microayunos. ¿Ves? Hay gente que dice, hay que ayunar 40 días al desierto, como Jesucristo. ¿Ves? Hay gente que mentalmente no está preparada. O hay que estarse pues una semana solo con agua. ¿Ves? Sí, se puede hacer. El hombre, ten en cuenta que las células pueden vivir 40 días sin comida. Pueden vivir pues 3 días sin agua. Pero solo pueden vivir 3 minutos sin oxígeno. Y esta es una máxima que muchas veces olvidamos. ¿Ves? Fíjate, por lo tanto, nosotros esos microayunos de un día a la semana, fruta y verdura, nos viene bien. No lo hacemos nunca. ¿Ves? Galeno disponía de las termas romanas, los baños termales. Un baño termal es un baño caliente. Y fíjate, las termas siempre se han buscado que las aguas termales son aguas que llaman medicinales. ¿Por qué llaman aguas mineralo-medicinales? Porque tienen minerales. Cuando tú analizas las aguas de los balnearios, resulta que las aguas tienen, pues eso, cloro sódico, cloro magnésico, cloro potásico, sales sulfurosas, 1000 cosas. Pero ves sales. ¿Ves? Si yo quiero curar un jamón, ¿con qué lo curo? Con sal. Si yo quiero conservar un bacalao, ¿con qué lo conservo? Con sal. ¿Ves? La sal es la vida. Son cosas que nos han contado. Por lo tanto, ¿ves? Él estableció este sistema. Si estabas enfermito, que estuvieras solo a calditos, a fruta y a verdura. Que tomaras baños termales. ¿Ves? El agua caliente te abre los poros. Por eso llamamos termal, es caliente en latín. Fíjate que el agua de nuestro cuerpo es agua. ¿Ves? Fijaros que somos sistemas replicantes. Fíjate que el 70% del cuerpo es agua. ¿Ves? Y no pensamos que el 70% de nuestro planeta es agua. Somos iguales, o sea, nos autorreplicamos. ¿Ves? Fíjate que en el planeta el agua es salada, básicamente. En el agua de nuestro cuerpo es salada. ¿Ves? Hoy entendemos, pues estamos hablando de la contaminación de plásticos del mar y que si el mar se contamina, los peces morirán. ¿Ves? Nuestras células son nuestros peces internos. ¿Ves? Si el mar se contamina, los peces mueren. Si los peces mueren y el mar muere, el planeta muere. Se está diciendo hoy en día. No estamos inventando nada. Pero nosotros siempre estamos mirando, incluso mirando hacia afuera, no tomamos conciencia de lo que es la contaminación. Cuanto menos miramos hacia adentro. ¿Ves? Nos enseñan a cerrar los ojos y a pensar, ¿mis células están viviendo en agua limpia o en agua sucia? ¿Ves? Mis células viven rodeadas de agua. ¿Ves? Cuando nace la come, los excrementos de la célula, que es el ácido carbónico, el ácido graso y el ácido desecho, van a ir al agua que rodea la célula. Y de ese agua va a ir a las venas. Y de las venas va a ir a pulmón, hígado y riñón. Si mi pulmón, hígado y riñón se va taponando, pues cada vez filtra menos. Su rendimiento cae del 100% al 99%, al 98%, al 97%. ¿Qué es esto? Que yo sacaré el 97% de la basura generada, pero el 3% se queda. ¿Ves? Y poco a poco se va quedando y se va quedando y se va acumulando. Si no hacemos nada, se acumula. ¿Dónde lo acumulamos? En el espacio intersticial, entre el capilar y la célula. ¿Ves? Que claro, nosotros hacemos análisis de sangre, no hacemos análisis del espacio intersticial. Eso también nos explica cómo es posible que una persona con análisis normales se encuentre mal, porque las células están rodeadas de ácidos. ¿Ves? Nadie nos dice limpia el intersticio, nadie nos dice limpia la sangre, limpia pulmón y riñón. ¿Ves? Entonces es lo que no hacemos. Al no hacer esto, poco a poco se va acumulando la basura. Y poco a poco nos vamos autointoxicando. ¿Ves? También caen en tus manos los trabajos de Reykjavik.
Hans Heinrich Reickebeck, habló de la homotoxicología como causa de las enfermedades. El acúmulo de toxinas es la causa de la enfermedad. Pero siempre estamos tratando la enfermedad en lugar de tratar la causa. Sí. Este es el cambio de paradigma que se está proponiendo. Ujú. Es lo que se llama generar un nuevo cuerpo de doctrina. Pero nosotros hemos entrado en la dinámica de que como el paciente se muere, hemos dicho vivíamos 30, 40 años, hemos desarrollado una medicina basada en que aguantar la vida del paciente y que el paciente no muera. Y hemos hecho avances muy buenos. Ujú, Fíjate ujú. que tú tienes un paciente que entra en la UBI, está en coma y lo sacamos vivo. Pues quiere decir que hemos evitado que se muera. O un señor que hace una peritonitis porque se ha perforado el apéndice, lo operamos y luego le ponemos un antibiótico y luego lo sacamos vivo. Que antes la gente de una peritonitis se moría. No había antibióticos, no había quirófano, ¿ves? Eran causas de muerte. ¿Ves? Hemos desarrollado, pues eso, digamos, cuando la gente, pues, miramos, por ejemplo, un sesgo, ¿ves? Entre 1900 y 1960, son 60 años. ¿Ves? No hace falta ir a zonas, digamos, selváticas o sabanas, no, aquí mismo, al lado de donde vivo yo, pues te vas al cementerio y dices, a ver, ¿me dejas ver el libro de registro? Entonces, ves, cuando se hace un entierro, se pone el nombre del óbito, del fallecido, su edad, y muchas veces se apunta incluso de que ha muerto, si se sabe, y se entierra. Ujú. Por tal que entre 1900 y 1960 veis una cantidad de niños enorme. Mm. ¿Ves? Antes de los antibióticos, de las vacunas, el índice de mortalidad infantil era del 40%. Ujú. De cada 100 niños nacidos, 40 muertos. ¿Ves qué es lo que se llama ley de selección natural? El fuerte sobrevive y el débil muere. Aquel niño cuyo sistema inmunológico madura, el ecosistema no lo mata. Pero aquel niño cuyo sistema inmunológico no madura, el ecosistema lo mata. Difteria, tétanos, tosferina, rubiola, Dios fuera. ¿Ves? Digamos, la biología no tiene sentimientos, Ujú, ujú. entiende de efectividad. Por Ujú. tanto, solo van a procrear los fuertes. ¿Ves? Fíjate, por tanto, eso es un plan también de entender cómo hemos funcionado siempre. Es duro ver morir un hijo. Pero bueno, es que era una persona que no era competente para el medio hostil en el que vivimos. Nosotros estamos, por ejemplo, como preguntabas antes, ¿cuál es la causa de la enfermedad? Una es la autointoxicación. No estamos limpiando pulmón y riñón, no los estamos manteniendo limpios. Pues ellos si se van obstruyendo, vamos acumulando. Vale, muy bien. Ujú. ¿Ves? Otro sistema, ¿cuál es? La infección. ¿Ves? En un agua contaminada es fácil que las infecciones proliferen. ¿Ves? A mí me dan de ver un vaso de agua limpia y no me pasa nada, agua potable, estupendo, la necesito. Pero me dan aguas fecales y verás tú la infección que vamos a coger, un agua contaminada. Bien, Ujú. Ujú. pues aquí es lo mismo. ¿Ves? Ujú. Fíjate, nosotros no somos conscientes. ¿Qué aire estás respirando tú? ¿Ves? Son cosas que nos preguntamos. ¿Ves? ¿Este aire es Sí. estéril? No. ¿Ves? Yo voy por el hospital y me dicen, alto, no, pase, área estéril. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que al otro lado de la puerta algo pasa. Pues el aire del otro lado es más limpio que el de este de aquí. Ujú. ¿Por qué es más limpio? ¿Qué diferencia entre un aire y otro? ¿Ves? En estos momentos el aire que tú y yo estamos respirando, pues hay una media de 100 millones de gérmenes por mililitro. No lo pensamos. Ujú. Es 100 millones de gérmenes por mililitro cúbico de aire. ¿Ves? Ujú. Un litro tiene 1000 mililitros, por lo tanto un litro de aire tendrá 100.000 millones. Nosotros cuando respiramos metemos 5 litros de aire en el pulmón. Entran 5.000 millones, fíjate, 500.000 millones de gérmenes cada vez que respiras. Ujú. Y respiras a un ritmo de 12 veces por minuto en reposo. ¿Cuántos gérmenes acaban de entrar? Es como dicen los americanos, it is amazing, ¿no? Es algo Sí, 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 increíble, es de verdad, increíble. Sí, es sí, increíble, sí, ¿no? sí. Dice, ¿y estamos vivos? Pues sí, Ujú. pues también Pues gran parte, sí, depende mucho cómo está el cuerpo, ¿no? Cómo está el terreno, claro, donde entra. Ujú. claro. ¿Ves? Ujú. Entonces, si tu sistema inmunológico es competente y tu cuerpo es competente, te defiendes. Fíjate Ujú. a qué velocidad trabaja nuestro sistema defensivo. ¿Ves, por ejemplo, cosas que no pensamos? ¿Ves? El aire tiene que llegar al pulmón estéril, tiene que llegar con un 100% de humedad y a 37 grados de temperatura sería lo ideal. Fíjate que hay veces que estás en el monte, nevando, 10 bajo cero. 10 bajo cero. Y haces esto. Y en ese tiempo el pulmón ha llegado al 100% de humedad. ¿Ves? A 10 bajo cero la humedad del aire es el aire muy seco.
Ujú. Fíjate, 10 bajo cero hasta 37 grados son 47 grados de diferencia. Fíjate cómo en décimas de segundo nuestros senos frontales y maxilares, a través de los corrientes de choque al aire de revolución entre ellos, digamos, las mucosas van a impregnar, van a atrapar a todos los gérmenes, van a limpiar el aire, lo van a humedecer y lo van a calefactar. Y Ujú. fíjate la capacidad para subirlo de 10 bajo cero a 37 grados, en Ujú. segundos. Sí. ¿Ves? Ujú. En décimas de segundo. ¿Ves? Nuestro cuerpo, y es algo cuando vas analizando qué hace cada cosa, es formidable. Y esto no lo pensamos. Ujú. Entonces, claro, ¿ves? Si nuestro sistema inmunológico es competente, neutralizamos todo eso. ¿Ves? Nuestro cuerpo también hacemos simbiosis. Muchas bacterias que entran son buenas para nosotros, otras no. Entonces, nuestro sistema inmunológico va a detectar qué es bueno y qué es malo, qué Ujú. necesitamos y qué no necesitamos, qué me quedo y qué tiro. ¿Ves? Ujú. Y luego todo eso irá a través del sistema inmunológico, digamos, cuando un macrófago captura o una bacteria, un parásito, un hongo o lo que sea, lo llevará al sistema linfático. ¿Ves? Siempre hablamos de la sangre, nadie habla de la linfa. ¿Ves? Ujú. Tenemos 5 litros de sangre, sí, pero 35 de linfa, 7 veces más. Y fíjate también el número 7. ¿Ves? Ujú. Son biorritmos. ¿Ves? El ciclo lunar es de 28 días, 4 veces 7. ¿Ves? El ritmo de la mujer es un ciclo menstrual de 28 días, 4 veces 7. Ujú. ¿Qué tiene el 7? Las semanas de 7 días. Ujú. ¿Ves? Hay cosas que son biorritmos que a veces en medicina tampoco nos hacen pensar en todas esas cosas. Lo importante que es ir cogiendo esas piezas de ese puzzle y empezarlo a montar. ¿Ves? Meterte en los zapatos de gente que no tenía nada y con nada hizo maravillas, como fue Galeno. Ujú. Es un hombre que era capaz de observar el entorno. ¿Ves? Y es la epigenética. Estamos hablando mucho de la genética, pero Ujú. muy poco de la epigenética. Ujú. ¿Ves? La genética cambia en base a qué? A que nos adaptamos al medio externo. Ujú. Entonces, según sea nuestro medio, vamos mutando. Nosotros mutamos a lo largo de la vida. Somos mutantes constantemente. Nos vamos adaptando al medio y nos vamos defendiendo de él, porque ese medio es hostil para nosotros. Ya ves lo que Ujú. estamos dando, bacterias, genes. ¿Ves? Si tú tienes un agua cristalina y transparente, es como un agua caribeña. Esto imagínate un capilar arterial, la célula y el espacio intersticial, que es agua. ¿Ves? Ujú. En el sistema capilar arterial, por ahí van los glóbulos rojos, van todos los nutrientes, van todas las hormonas, van las inmunoglobulinas, van los macrófagos, va todo. ¿Ves? Entonces, ves, fíjate que entre la célula y el capilar arterial hay una bacteria que se ha colado. ¿Ves? Si el agua es cristalina y transparente, es como el mar Caribe. Tú coges gafas de bucear y podrás ver peces a 5, a 10, a 15, a 20 metros de profundidad. El agua es un cristal. Pero Ujú. ahora tú te vas a un pantano y cuando el agua te llega a los tobillos, no ves los pies. Ujú. ¿Ves? En agua turbia no ves nada. No puedes pescar lo que no ves. En agua Ujú. cristalina sí. Claro, Ujú. si el agua es un cristal, tienes una bacteria, sale el macrófago, la mata y vuelve. Pero si el agua es un barrizal, es agua turbia, sucia, ácida, ahí el macrófago no puede hacer nada. La infección progresará. Por eso es importante estar siempre con el agua del cuerpo limpia. Ujú. Y qué hay que hacer para que el agua esté limpia. Ujú. Es el origen de todas las enfermedades. Ujú. ¿Y qué recomienda en su consulta a los pacientes? ¿Cómo hacer una depuración completa del organismo, no? Sí, claro. Básicamente es esto. ¿Ves? Fíjate. Es lo que explicaba, es la medicina de Galeno. Ujú. Nuestros abuelos decían, está todo inventado. Solo Ujú. tienes que copiar a mí siempre me decían, un buen maestro, un buen decano de la Facultad de Medicina de Barcelona me dijo, fíjate, hacía 45 años, dice, mira, copiar está mal, pero si tienes que copiar, copia de los que saben, no de los que no saben. Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Y estaba, pero Sí. digo, hombre, no copias del tonto, copia del listo, ¿no? Claro. Claro. Y de hecho nos pasamos la vida copiando. Porque claro, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Ves? Oppenheimer decía que solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado, porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. Ujú. Qué genialidad. No decía descubrir, decía Ujú. redescubrir. Ujú. Nosotros cuando cogemos un libro y lo leemos, estamos leyendo un libro que se escribió ayer, y Ujú. ayer es el pasado. Ujú. Pero gracias a lo que yo leo en este libro, podré crear una imagen nueva y escribir un libro que será el futuro.
Pero nosotros siempre estamos así, es lo que hemos de entender, que no se trata, es que esto es obsoleto, porque es obsoleto. La rueda también es obsoleta, se inventó en el Neolítico y nadie quita las ruedas al coche. O sea, la aspirina venía de la época de Averroes y qué, ¿no? Y se sigue usando y es un buen fármaco. ¿Ves? Y todo tiene su historia. ¿Ves? Nosotros hemos de ser pragmáticos, ni obsesivos ni compulsivos, pragmáticos. Lo que es bueno y lo que no, pues no. Y usar lo que vaya bien. Y todos son herramientas terapéuticas. A mí cuando me preguntan, oye, ¿qué es mejor? ¿Una planta? ¿Un remedio homeopático? ¿Una acupuntura? O, digamos, o un medicamento moderno de síntesis. Depende. Es como digo, oye, ¿qué es mejor? ¿Un clavo? ¿Un tornillo? ¿Una tuerca? ¿Una arandela? ¿Un martillo? ¿Una herramienta? No depende. Si necesito un clavo, buscaré un clavo. Y si necesito una tuerca. Y si necesito un martillo. Y si necesito una tornilla. Son herramientas terapéuticas, que no son ni mejores ni peores, son útiles. Entonces es una tontería desdeñar una herramienta, pues porque no la conozco, porque no la he estudiado o porque no la entiendo. Pero si sirve, ¿por qué no usarla? Y más, si no lo entiendes, la ciencia consiste en eso, en entenderla. Cómo funciona, qué hace, en fin, todas esas cosas. ¿Qué es el mundo de la investigación? No podemos negar las evidencias. Hay gente que se empeña en negar la evidencia. Y no puede ser. Pero es ok. Entonces, fíjate, nosotros básicamente consiste en esto, la depuración. Una son los ayunos. Hemos de ayunar. ¿Qué menos que un día a la semana? ¿Ves? ¿Qué es lo que decíamos? Si nosotros estamos a fruta y verdura, el 95% de la fruta y verdura es agua. Es importante. ¿Ves? Fíjate que el otro es tomar o bien baños de agua con sal o bien sudar. ¿Ves? Fíjate, mucha gente va al gimnasio y hace gimnasia para sudar, que está muy bien. Pero ves, se olvida de un detalle. ¿Ves? Yo cuando hago ejercicio, elimino grasa por la piel, elimino ácido úrico, elimino ácido carbónico, pero genero mucho ácido láctico. Si te fijas, después de en cada gimnasio nos ofrecen un servicio que muy poca gente usa, que puede ser un baño turco o una sauna. Fíjate que eso se hace siempre después del ejercicio, no antes. ¿Y por qué? Nadie se lo pregunta. Pues porque después es bueno hacer lo que llamamos una sudación pasiva. Pasiva quiere decir que tu músculo no trabaja, está quieto. ¿Cómo puedo sudar yo sin moverme los músculos? Sin hacer ejercicio. Pues sentadito en un baño turco. ¿Y qué consigo en esto? Sacar el ácido láctico que he generado durante el ejercicio, que si no lo saco se queda en los músculos. Son los responsables de agujetas. El ácido láctico es altamente corrosivo, puede dañar la fibra muscular y provocar rotura y lesiones de fibra muscular por no haber eliminado ese ácido láctico. Y eso a su vez puede hacer que la musculatura tiene una molécula que se llama mioglobina. La mioglobina, mios es músculo, globina es la globina del músculo. ¿Ves? Está la hemoglobina, que es la globina de la sangre, hemos es sangre, que son moléculas que fijan el oxígeno. Es decir, sería como un material, digamos, como un depósito de reserva de oxígeno que hay en la musculatura. Nosotros hemos sido cazadores y depredadores toda la vida, pero también nos pueden cazar y nos pueden comer a nosotros. Un león y se nos come. Por lo tanto, si nos sale un depredador, nosotros hemos de salir corriendo a toda castaña. Entonces, muchas veces, al correr, el músculo demanda oxígeno. Si hay un momento que el volumen de oxígeno que le aporta el pulmón es insuficiente, entonces tiene la reserva. Incluso llega un momento que si ya no le basta porque se agota la reserva, podrá fabricar ATP por una ruta anaeróbica, que por eso generamos ácido láctico. Utilizaremos la glucosa asociada al ácido pirúvico con fructoquinasa y tendremos ATP más CO2 más alcohol, ¿ves? Más ácido láctico, que es la ruta del ciclo de Krebs. Claro, eso nos salvará la vida, pero habrá generado mucho ácido láctico. Ahora lo bueno será sudar después de ese ejercicio. ¿Ves? Fíjate que estamos diseñados para correr, para salvar. ¿Ves? Pero, y esto cuando hacemos ejercicio no somos conscientes de ello. Por lo tanto, el baño turco, la sauna, el baño con sal, el baño termal, es un sistema de sacar toxinas del cuerpo. ¿Ves? La sauna ya tiene, así como el baño turco se puede decir que no tiene contraindicaciones, la sauna sí, porque si eres hipertenso o eres un cardiópata, la sauna te metes a 90 grados de temperatura, 20% de humedad, mientras que en el baño turco te pones a 38 grados de temperatura, 100% de humedad. ¿Ves? Por tanto, eso no fuerza el corazón. Daos cuenta que las células mueren a 42 grados. Por lo tanto, si te metes a 90,
Estamos forzando. Un sistema de evitar también que la sangre se coagule es acelerar el ritmo cardíaco. Por eso los hipertensos y los cardiópatas no deben hacer sauna. Pueden hacer baño turco o baño termal, que es suave. 37, 38 grados es suficiente para sudar. Más recomendable. Entonces, ves, el otro mecanismo, aparte de la dieta y de la sudación, tomar las plantas que limpian pulmón y riñón. Es, por ejemplo, un pulmón. Podemos tomar, pues, por ejemplo, tomillo, gordolobo, llantén, pino, que son plantas expectorantes, limpian el pulmón. Podemos tomar para el hígado alcachofera, cardomariano, boldo, diente de león. Son plantas coleréticas y colagogas. Son plantas que ayudan a eliminar los ácidos grasos de desecho del hígado. Y luego tenemos, por ejemplo, cola de caballo, té verde, arenaria, abedul. Son plantas que limpian el riñón. Entonces, claro, si tú haces las plantas que limpian pulmón, hígado y riñón, haces sudaciones, comes un día vegetal a la semana, uno, y ya está. Es como si dijeran que sería bueno que limpiaras un día a la semana tu casa. Simple. No lo hacemos. Entonces, cuando estamos enfermos, ¿qué hay que hacer? Pues entonces hay que recuperar el tiempo perdido. Como tengo más basura acumulada, en lugar de hacer vegetariano el día de semana, haremos 3. ¿Por qué 3? Porque uno es para sacar la basura de la semana y los otros 2 para sacar la basura que no hemos sacado en tiempo. Si hago 3 limpiezas en lugar de 1, limpio hasta que ensucio y me equilibro. Baños de sal, también 3. Las plantas que limpian pulmón y 3. ¿Ves? Hacer 3 días de semana vegetarianos. Es que no comes ni carne ni pescado. Entonces, 3 días por semana y ya está. Simple. Sí. Vale, Esto es la depuración completa del cuerpo. Gracias. Y la verdad que parece muy simple. Es algo que podemos hacer todos en casa. No es algo tan, ¿no? Complicado. No, es que no lo es. Exactamente. También la corrección de la dieta y luego la alcalinización y oxigenación del medio interno, ¿no? Lo que hemos hablado ahora también. Exacto. Fíjate que las células cuando se quedan sin oxígeno o mutan o mueren. ¿Ves? Cuando hay una interfase de ácidos entre capilar y célula, ves, en química elemental los ácidos rechazan el oxígeno. Claro, entonces si una célula está envuelta en sus propios ácidos y el oxígeno no llega, no tiene más opción, o muere o muta. Es lo que descubrió Warburg. En 1931, Otto Warburg recibe el premio Nobel de Medicina por descubrir la causa del cáncer, que era la acidosis y la hipoxia. Si una célula se queda sin oxígeno, no tiene más opción que morir o mutar. ¿Ves? La epigenética es el entorno de la célula que impide que el oxígeno llegue. Entonces, nosotros tenemos oncogenes. ¿Ves? Un gen no puede mutar si no lo tenemos. Un gen que no tienes no muta. Mutará el que tienes. Entonces, ¿en qué consiste la mutación? Pues que ese gen abre una ruta metabólica. Pasamos de ruta aeróbica a ruta anaeróbica. Es decir, la célula tumoral, lo demostró Warburg, es anaeróbica. ¿Qué quiere decir esto? Que vive sin oxígeno. ¿Cómo puede vivir sin oxígeno? Usando la glucosa. Él descubrió el sistema de fermentación celular al entrar en hipoxia. Por eso él decía que la hipoxia en los tejidos es el preámbulo del cáncer. Pues entonces es muy importante oxigenar los tejidos. ¿Ves? Fíjate que entonces, ¿qué hace la célula? En lugar, si no recibe oxígeno, pues la glucosa le llega, pues entonces eso sí, utiliza ácido pirúvico con glucosa y fructoquinasa. Con estos 3 elementos consigue ATP y ya puede vivir. ¿Ves? El ATP es el adenosín trifosfato. Esta molécula la descubrió Krebs, otro premio Nobel. Recibió el premio Nobel por descubrir la molécula de la vida, el ATP. ¿Ves? Según Krebs, la vida no es posible en la Tierra sin ATP. Todos los seres vivos conocidos de la Tierra usan ATP para vivir. Y entonces, o lo consiguen por ruta aeróbica o lo consiguen por ruta anaeróbica. ¿Ves? Hay que recordar cómo es posible que nuestro organismo sea capaz de activar una ruta anaeróbica, porque en nuestra genética está la información del origen de la vida. La vida empezó en la Tierra sin oxígeno. La vida empezó en la Tierra siendo anaeróbica. La vida aeróbica aparece cuando una alga espirulina empieza a descomponer el agua para obtener energía del hidrógeno, liberando así el oxígeno. Por lo tanto, esas algas provocaban liberación de oxígeno. Eso formó la atmósfera. Cuando tuvimos una atmósfera, la vida pasó del mar a la tierra y empezó la vida aeróbica. No antes. Entonces lo sabemos por los estudios de antropología, los estudios de biología, etc. Pero por lo tanto, en nuestra genética está esa capacidad de una célula, cuando está sin oxígeno, no tiene más opciones, o morir o mutar.
Pero si una célula muere, entendemos las enfermedades de células muertas. Un tejido con células muertas se fibrosa. ¿Ves? Fibroma mamario, fibroma uterino, fibroma de próstata, ovario fibroquístico, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, fibrosis renal. Son palabras que hemos oído. Son células muertas. Es como si, no importa, se están muriendo las células. ¿Cómo que no importa? Claro que importa, se están muriendo. Joder. ¿Ves? O la célula, en lugar de morir, puede mutar. Si muta, entonces ya no es fibroma, es carcinoma. Carcinoma de mama, carcinoma de ovario. ¿Ves? Fíjate, por lo tanto, lo que realmente va a obligar a la célula a tomar una decisión es su situación. Sin oxígeno tiene 3 minutos, o muere o muta. ¿Qué hace? Que una célula decida morir o mutar es lo que todavía no he descubierto y no sé y no sabemos. Pero hay algo que hace que esa célula tome una decisión. Pues las células no son tuercas ni tornillos, son seres vivos, son seres inteligentes. ¿Ves? Fíjate, y no nos preocupamos de ellos. ¿Ves? No somos capaces de ver nuestro cuerpo como nos lo han explicado digamos, en series televisivas como para niños. Las células, ¿ves? Nuestro cuerpo es como una ciudad móvil. Las células son los ciudadanos. Los órganos, los edificios donde viven los ciudadanos. Arterias y venas, calles y avenidas, transportas alimentos, recoges basuras. Los nervios, el tendido eléctrico, líneas de teléfono, sistema nervioso central, el ayuntamiento. ¿Ves? Yo puedo ser un alcalde que vive de espaldas a mi pueblo. ¿Qué más me da cómo vive mi cielo? Si vive en agua podrida o vive en agua limpia, ¿qué me da? Pues claro, pues así nos va. Ahora, si nosotros tomamos conciencia, salimos al balcón de alcalde y decimos a las aceras, no os preocupéis que me ocuparé de que el agua de vuestro cuerpo sea un agua caribeña, cristalina, transparente. Verás a todas las células aplaudiendo con las orejas. Y digo, menudo alcalde, menos mal, se acuerda de nosotros, ¿no? Simple. Es una visión que tenemos, que no se nos da. Entender que un cuerpo limpio funciona mejor que un cuerpo sucio. Lo decía Galeno y lo demostró. Un cuerpo limpio por dentro es más sano y más longevo que un cuerpo sucio por dentro. Galeno, hace 2000 años. Es como si dijéramos que un automóvil con el motor sucio y los filtros sucios va peor que con el motor limpio y los filtros limpios. Simple. Pues sí. Y limpiar el cuerpo, como he dicho antes, una vez a la semana o luego hacer un ayuno una vez al año. ¿Cómo? Bueno, ves, fíjate, ese ayuno, fíjate que para mí uno de los maestros ha sido, que además es, digamos, una persona que he leído, que he admirado y que le he enviado muchísimos pacientes a Asbazpi a hacer ayunos, pero aún no he tenido el placer de conocerle personalmente. Y desde aquí mi saludo a él y mi admiración, que es el doctor Carmelo Vizcarra. Sí. Lo hace fenomenal. Sí. La gente que ha ido a Asbazpi también me lo cuenta, es que salen encantados. Y notan un cambio en su vida. La gente tiene un concepto del ayuno y cuando lo ha hecho se dan cuenta que es otra cosa. Hay gente que piensan que van a quedar hechos una patata. Y al contrario, cogen energía. Claro, si tú tienes una interfase ácida, cada vez llega menos comida y menos oxígeno a la célula. Si le quitas los ácidos, le llegará más oxígeno y más comida, tendrá más energía. Por lo tanto, fíjate que a nosotros se nos decía, los viernes no comer carne. ¿Ves? En primavera, que es en Semana Santa, que es en primavera, 5 días de ayuno y abstinencia y el último día un cordero pascual. Sí. Yo cuando me puse a estudiar, a evaluar qué sentido tenía eso, ¿ves? Porque era mens sana y corpore sano. La mens sana que, bueno, si estoy pensando en robar, en matar, en violar, mi mente no es sana. Si estoy pensando en respetar, en querer, en amar, en ayudar, mi mente es sana. Pero hemos de ser gente que en el concepto de ama, respeta y ayuda. Si yo te quiero, si yo te respeto y si me entero que tienes un problema y yo te ayudo, voy a ser mejor persona que si estoy pensando en robarte o en matarte. Entonces no tiene sentido. Bueno, esto es la mente sana, no hay que hacer más cosas. Sí. Es algo simplemente inherente en el ser humano. No hace falta cosas especiales. Luego venía el corpore sano y el corpore sano era los viernes no comer carne. En Semana Santa, 5 días de ayuno y abstinencia, el último día un cordero pascual, renovar el bautismo. ¿Ves? Trípode, 3 pilares. Pero dicho de una manera que no entendíamos nada. ¿Ves? Información sin explicación no sirve. ¿Ves? ¿Para qué sirve no comer carne los viernes? Pues era esto, en un día a la semana vegetariano. Esa persona que está un día a la fruta y la verdura, un día a la semana, cada semana, limpia el cuerpo por dentro. Esa persona que cada semana le dedica un día a limpiar, lo tendrá más limpio que el que no limpia nunca. Sí. ¿Ves? Fíjate que estamos remontando a la época, porque esto lo desarrolló Galeno. Estamos unos 1000 años atrás. ¿Ves? Venían el invierno.
El invierno era, en aquella época el clima era distinto ahora, pero ves, aquí en Europa, pues caían las nieves y tenías noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses con nieves. Entonces los ejércitos se retiraban porque las guerras se hacían de primavera a otoño. Estamos siempre con la guerra, estamos tumbados los humanos. Y bueno, porque no va a hacer guerras, no hacemos otras cosas, pero es lo que hay. Entonces, ves, los ejércitos iban a los campamentos de invierno. Claro, para aquella época, calefacción, agua caliente, climalit, no había. ¿Cómo te quitabas el frío? A bofetadas y con grasa. Cuanto más panículo adiposo, cuanta más grasa tenía tu cuerpo, más te defendías, porque la grasa es un aislante térmico, es un material de reserva energético, es un almohadillado. Vale. ¿Ves? Ahora te pasas de invierno comiendo pues morcilla, panceta, chorizo, de todo, no carne y tal, y todo muchas grasas. Fíjate que los frutos de invierno son frutos oleaginosos. Así como los de verano son con agua, ves, la sandía tiene mucha agua y muchos minerales, ves, la almendra, la avellana, la castaña, eso tiene muchos aceites esenciales. Fíjate que los frutos de invierno, los frutos de verano. Para el verano sudas y pierdes agua, pues fruta con agua. Para invierno tienes frío, pues frutos con grasas. Ahora llegamos a la primavera, todo lleno de grasa y además grasa rancia. ¿Ahora qué hacemos? Pues hay que cambiar, tenemos claro que en un automóvil hay que cambiar la grasa, el aceite. Pues en nuestro cuerpo hay que cambiar el aceite. Entonces cuando te das cuenta que galeno estaba sembrado, ¿ves? Él proponía que en primavera, antes de los idus de marzo, para ya empezar las guerras, había que hacer un ayuno de 5 días. Pero si tú das 5 días a fruta y a verdura, ¿qué pasa? Que es una dieta baja en calorías. Tu cuerpo solo recibe 1000 calorías. Vale, pero el cuerpo necesita 2000. ¿Qué hará? Pues obtener las 1000 calorías que tiene quemando grasas. ¿Qué grasas quemarás? Las tuyas. En 5 días quemas el parque de grasas viejo. Te comes un cordero y aportas grasas nuevas. ¡Hala! A la guerra. Simple. Pero fíjate qué sistema tan bueno que es tener los filtros limpios y cambiar la grasa, cambiar el aceite del motor. ¿Ves? Fíjate que es un sistema de entender el cuerpo por dentro desde otro prisma, desde otro concepto. Lo que pasa hoy en día, como no tenemos esa conciencia y tenemos el supermercado con todo el año, nos confundimos, ¿no? La gente se confunde un poquito, no Bien, escuchamos exactamente lo que necesitamos. claro, es un exceso de nutrientes. Nosotros enfermamos siempre por los excesos. Sí. ¿Ves? ¿El vino es bueno? Pues claro, a mí me preguntan, oye, ¿puedo tomar vino? Sí. ¿Cuánto? Pues un poquito. ¿Ves? La función del vino es si hace la digestión, es un digestivo. ¿Ves? Ahora bien, si me tomo una botella de vino, pues entonces no. Saldrás borracho de la mesa. ¿Ves? El problema no es el vino, es el exceso. ¿Ves? En la carne es igual. ¿Ves? Fíjate que una dieta ideal es 85% vegetal, 15% animal. Esa proporción es básica. ¿Ves? Fíjate que eso ya se ha estudiado, eso ya se ha publicado. Pero ni caso. ¿Y qué es eso de 85% vegetal, 15% animal? Que también lo expliqué. Que además es la dieta alcalina. ¿Ves? Fíjate que te lees muchos libros y qué es ácido, qué es alcalino. ¿Ves? Esto, por ejemplo, tienes la naranja. Oh, la naranja es ácida. Sí, pero la naranja tiene mucho potasio. Cuando tú masticas la naranja y la mezclas y se junta el ácido cítrico con el potasio, se forma una sal que es citrato potásico. Ahora ya es alcalino. Claro, ¿ves? Eso me encantó leyendo unos trabajos de Barbour que decía, los alimentos pueden ser ligeramente ácidos o alcalinos, pero todos llevan las bases necesarias para equilibrar el pH. ¿Ves? La clave no está en si es ácido o es alcalino el alimento, la clave está en si está cocido o no. Ese es el detalle. ¿Ves? Todos los alimentos cocidos no aportan oxígeno y todos los alimentos crudos sí aportan oxígeno. ¿Ves? ¿Qué es un ácido? Un ácido es un captador de protones. ¿Y qué es una base o un alcalino? Un dador de protones. ¿Quién da? El que tiene. ¿Quién coge? El que no tiene. Resulta que los alimentos crudos tienen oxígeno, son los que pueden dar oxígeno. Los alimentos cocidos no tienen oxígeno, por lo tanto lo cogerán. ¿Ves? Todo esto tienes la dieta mediterránea, que tienes una buena ensalada, en la que puedes tomar lechuga, tomate, pepino, cebolla, zanahoria. ¿Ves? Todo eso es crudo y muy rico en nutrientes, sobre todo básicamente vitaminas. ¿Ves? También es importante entender que las vitaminas a 50 grados centígrados se degradan. Por lo tanto, todo lo cocido no tiene ni azúcar, ni oxígeno, ni vitaminas. Mientras que lo crudo tiene vitaminas y tiene, digamos, oxígeno.
Entonces yo hago una buena ensalada, hago un rape a la marinera y me tomo una fruta de postre, pues tengo 2 platos crudos, la ensalada y la fruta, y un plato cocido, que puede ser un guiso. Es un rape a la marinera. ¿Ves? Que la gente se piensa que es raro. No, es come normal. ¿Ves? Sí. O puedes comer una legumbre con verduras, o puedes comer eso, el guiso, o un corderito con verduras, que está muy rico. ¿Ves? Tú puedes hacer una dieta muy sana. Ujú, ujú, Entonces, equilibrada. Fíjate que si hacemos un guiso, pues ya tenemos el cordero con verduras, por ejemplo. ujú, ¿Qué cantidad de proteína animal necesitamos? La palma de la mano y el grosor de la mano. Esto es una medida que es adecuada. ¿Para quién? También depende. No es lo mismo que usted en la calle con un pico y una pala haciendo una zanja, gasto más calorías que sentado en un despacho y escribiendo. Entonces, desde la calle entra el doble de proteína. ujú, El que está sentado en un despacho con aire acondicionado, menos. Pero es simple. Si es ujú, simplemente sentido común. ¿Ves? Si tú coges los 3 platos y los divides en 2, ves si la ensalada tendrá 2 partes vegetales. El guiso tendrá una parte cárnica y una parte de verdura. Y luego el postre, 2 partes vegetales. ¿Ves? 1, 2, 3, 4 y 5 partes vegetales y una cárnica. ¿Ves? ujú, 5-1. Ya ujú. está. Si es una dieta equilibrada. ¿Ves? Por lo tanto, y nos vale todas, siempre y cuando respetemos esas normas. Si yo como espaguetis de primer plato, como pollo con patatas fritas de segundo y como canutillos o tarta de manzana, ¿ves? Los 3 platos están guisados. Ujú, Son todos, no tienen oxígeno ninguno, son todos ácidos. Y encima no hay vitaminas. ujú, Eso lo descubrió James Lind, es un médico de la Armada Británica, que fue realmente el que se dio cuenta de que los marineros desarrollaban escorbuto porque no tomaban fruta fresca. Fue ujú, darles un limón y dejar de tener escorbuto. ujú, Ese es ujú, simple, ujú. es de Pues la sí, dieta, gracias. Pues sí. de nada. ¿Y qué hacemos cuando una persona se enferma? Ahora tenemos una persona que viene, por ejemplo, a su consulta y tiene una enfermedad. Usted dice que lo primero es no hacer daño, ¿no? No Exacto, ha- primum non nocere, que eso Ujú, básicamente está en el juramento hipocrático, primum non ujú, nocere. Que hay ujú, veces que pensamos que cuanto más agresivo es el tratamiento, mejor. Pues no. Entonces, ujú, porque estamos un poco obsesivos por si nos va a morir. Bueno, que después espera. Pero ujú, fíjate que hay muchas veces, yo he trabajado en cuidados intensivos, trabajé bastante tiempo, y unos comentarios que me llamaban la atención es cuando dabas de alta al paciente y la familia te comentaba, ¿qué habéis hecho en cuidados intensivos? Digo, ¿por? Mi padre ha estado yendo al ambulatorio e iba mal. Ha ido a especialistas, ha ido peor. Ha ingresado en planta, ha entrado en coma. Viene la UVI y lo sacas adelante. ¿Qué has hecho tú en la UVI que no han hecho los demás? Pregunta del millón. Claro, te pones a pensar y te das cuenta que en la UVI hacemos cosas que no hacemos ni en ambulatorio, ni en especialistas, ni en planta. ujú, ¿Ves? Fíjate que en la UVI un paciente en coma puede defecar, no. Y lo primero que te enseñan cuando estás en la UVI es que el colon tóxico puede matar a una persona. ¿Ves? Cuando nosotros tenemos el intestino lleno de heces, esas heces fermentan, se pudren dentro. ujú, ujú, Eso pasa a sangre. ¿Ves? Se ujú, daos cuenta que el colon, su función es reabsorber el ujú, agua de la digestión. ¿Ves? Si el colon no recupera el agua de la digestión, haríamos diarrea. Por lo tanto, nosotros recuperamos todo el agua de digestión y expulsamos el bolo fecal sólido. ¿Ves? Por lo tanto, si esas heces se quedan dentro muchas horas y no las eliminamos, pasa a sangre, vena hemorroidal, vena mesentérica inferior, sistema porta-hígado. Por lo tanto, todos esos fermentos, todos esos excrementos pasarán ujú, al hígado y eso no es bueno. ¿Ves? Lo segundo que te enseñan es que lo primero que hay que hacer en el paciente de la UVI es equilibrio ácido-base. El paciente está en acidosis respiratoria o acidosis metabólica. ¿Ves? Un paciente de insuficiencia renal tiene el ácido úrico por las nubes. Un paciente que tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el acrónimo, ujú, seguimos escribiendo como los romanos en acrónimos, la EPOC, pues resulta que ese tiene acidosis respiratoria. Entonces lo que hacemos es equilibrio ácido-base, ponerle suero bicarbonatado un sexto molar ujú, y empezar a tamponar, regular los iones, sodio, potasio. ¿Ves? Según cómo le pondrás un milicavalente o 2 milicavalentes de potasio. ¿Ves? Vas a equilibrar los minerales y el pH. Tengo que esperar a que un paciente esté en coma para estudiar su pH y regular su pH. Tengo que esperar a que esté en coma para hacer una limpieza de colon. ¿Y ¿no? esto por qué lo hacemos en la UBI? David dice, no, esta limpieza de colon es una tontería. Ah, entonces, ¿por qué en la UBI? Entonces hacemos tonterías en la UBI por limpiar el colon. ¿Hacemos tonterías en la UBI por mirar el pH y equilibrar el pH?
Ujú. Es fíjate que realmente te das cuenta que la UBI es en los cuidados intensivos, y que no se ofendan los intensivistas, porque estaba ahí también trabajando, hacemos la cura de la abuela, sin darnos cuenta. Nuestras abuelas, cuando estábamos enfermos, lo primero que hacían era remangarse y atizarnos una lavativa, Ujú. que es meter agua limpia por el recto y sacar el agua sucia. Nos limpiaban el intestino. Ujú. ¿Ves? Segundo, nos ponían a caldo. ¿El caldo qué es? Agua. ¿Ves el arroz caldoso, sopa de cebolla, sopa de ajo? ¿Ves sopas? Que la abuela decía, es agua con sustancia. Claro, cuando nosotros cocemos los alimentos, las células vegetales tienen una membrana que se llama celulosa. La celulosa es altamente resistente, necesita 4 ataques químicos para romperla, por eso las vacas pueden. Ellas tienen 4 estómagos, panza, bonete, hervillo, cojar. ¿Cuántos estómagos tengo yo? 1. No puedo ser vaca. Ujú. Entonces el hombre se ha inventado la temperatura. Ujú. Entonces, al cocinar rompemos la membrana y al caldo pasa la sustancia. Fíjate que hay cosas que dices, por Dios, no nos lo explican. Hay gente que hace alubia con patata verde, la escurre bien, la pone en el plato y el caldo lo tira. Acaba de tirar todas las grasas, las proteínas, los minerales que se han liberado de la cocción. Es increíble. El caldo nunca hay que tirarlo, hay que tomarlo siempre. ¿Ves? Y Ujú. ahí hay principios activos, diuréticos, ¿ves? La cebolla es diurética, ¿ves? El ajo es antibiótico, el ajo mejora la circulación, es antiinflamatorio, ¿ves? Tiene propiedades terapéuticas. Por lo tanto, la abuela nos limpiaba el colon, nos ponía caldo. Luego nos hacía una buena sudada, las abuelas nos hacían sudar. Y Ujú. luego nos daban las hierbas, que es lo que ya conocían. ¿Ves? Fíjate que ellos tienen la cultura de la hierba, de las plantas. Ujú. Era Ujú. la planta Sí. diurética, la planta expectorante, pues ya está. Pues Ujú. es lo que hacemos en cuidados intensivos. Claro, ahí Ujú. no damos hierbas. Ah, claro, es verdad. ¿Pero qué Ujú. damos? Damos las copias. Ujú. Pero ¿Ves? Yo puedo también, dar... sí, Sí, dime, también le dime. tiene que dar algunos medicamentos, ¿no? Claro, Químicos. es que los medicamentos es eso, esto es química. Ujú. ¿Ves? Fíjate que las plantas que aportan alcaloides, flavonoides, glucósidos, heterósidos, ¿ves qué es un alcaloide? ¿Qué es un flavonoide? ¿Qué es un heterósido? ¿Qué es un glucósido? ¿Qué es un tanino? ¿Qué hace eso en el cuerpo? ¿Ves? Esas son las bases de la farmacocinética y la farmacodinamia. Ujú. Los principios activos, cómo actúan, dónde actúan, cómo se mueven. ¿Ves? Yo Ujú. puedo tener un alcaloide natural o un alcaloide sintético, pero alcaloide. Yo puedo tener un flavonoide natural o un flavonoide sintético, pero flavonoide. Ujú. ¿Ves? Por lo tanto, yo puedo tener una planta diurética o puedo tener un diurético sintético, pero un diurético, que Ujú. es una copia de la planta. Ujú. Estamos copiando la naturaleza. Pero al final, ¿no es la naturaleza que nos viene mejor? Tomar lo natural y no la copia sintética. Bien, ¿ves? Ahí está una pregunta, la he hecho muchas veces y depende. ¿Ves? Ujú. Fíjate, ¿por qué hemos desarrollado fármacos de acción rápida? Ujú. Porque hay momentos que el paciente nos llega a unas condiciones que o vamos rápidos o adiós. ¿Ves? Fíjate cómo las plantas tienen un tiempo de acción. Ujú. ¿Ves? Y muchas veces dicen, bueno, es que esto es lento. Sí, es verdad. La planta muchas veces suele ser lenta, ¿vale? Tarda en hacer un efecto. ¿Ves? Yo, por ejemplo, tengo un paciente que me llaman, estoy en cuidados intensivos y la enfermera está ahí en su centro y el monitor empieza a fibrilar. Ujú. Alarma, botón de alarma. El 5 está fibrilando. ¿Ves? En mi época, ahora ya está esto mucho más estipulado y también juegan los tiempos, pero en mi época teníamos lo que llamamos el carrito de paro. En el carrito de paro había todo un arsenal de medicamentos de urgencia. Entonces tú le decías a la enfermera que cogiera, en aquella época, verapamil. Va, muy bien, estupendo. Pues tenía que coger el cajón, coger la jeringa, la botellita, romperla, coger la jeringa, cargarla. Pues hoy en día vamos ya con jeringas precargadas, ya tenemos lo que es el kit de paro montado. Antes no. Pero fíjate, eso lleva tiempos. Desde que ha empezado a fibrilar hasta que han pulsado el botón, han pasado unos segundos. Cuando va la alarma, aprieta. Pero ya han pasado mejor 10 segundos. La alarma suena en el box de médicos, salimos disparados. Llegamos al box de enfermera, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues 30 segundos más. Ya van 40 o 50. Pero es una persona fibrilando, tiene 3 minutos. Si ese corazón no es competente y no bombea bien, en 3 minutos el cerebro muere. ¿Ves? Cuando te das cuenta y llegas a la cabecera de la cama y ya ha pasado un minuto, te quedan 2. Ujú. El carro de paro, busca de esto, carga la jeringa. ¿Ves? Entre eso ya pasa un minuto, es que los minutos vuelan, te queda 1. Ujú. Busca la vía. Además, por la ley de Murphy, cuando tienes la vía está obstruida, tienes que buscar otra. Y cuando te das cuenta quedan 30 segundos.
en 30 segundos va a tener 3 minutos de hipoxia. El cerebro va a morir. Entonces tú pinchas e inyectas. Y ves que empiezas a inyectar y ves que ese corazón que está fibrando hace pam, 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 pam. 10 segundos más tarde y estaba muerto. Entonces te quedas mirando esa jeringa y dices, Dios, ¿qué me han puesto aquí dentro? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Ves? Lo que hemos hecho ha sido coger fármacos, le hemos copiado moléculas de la naturaleza y luego hemos modificado esa molécula para que tenga más potencia y más velocidad. El problema es que se nos cobra un precio, toxicidad. A mayor potencia, mayor toxicidad. Pero bueno, si está vivo, lo podré desintoxicar, que sea muerto o no. No sé si me pillas. Sí, Por lo sí. tanto, los medicamentos no son ni mejores ni peores. Volvemos a la caja de herramientas, es útil. Si yo tengo que tener una respuesta en 30 segundos, necesito un fármaco de síntesis. Si tengo tiempo porque no hay problema, pues un fármaco natural. Sí. Vamos a elegir. Sí, lo ¿Ves? entiendo. Sí. O sea que todo tiene su momento. ¿Ves? En Pero, una UBI, en un hospital, en una ambulancia de urgencias, ¿no? sí, Necesitas un sí. fármaco de acción rápida. En casa no. Pero luego tenemos un uso de los fármacos sintéticos, ¿no? Bueno, luego estaría más que el uso, el abuso. El problema es el abuso. Todo lo que tú uses con medidas no hay problema. ¿Ves? Hay gente que se obsesiona con los fármacos y se piensa que, pues porque si yo me tomo esto todos los días estaré mejor. No, los fármacos tienen que tener un tiempo de acción y cuando ya ha hecho de acción, pues ya probó. Claro, mucha gente se autointoxica. Hay gente que viene a la consulta sumamente intoxicada. Entonces, el problema es este, la mala prescripción o el mal uso de un fármaco. Los fármacos son como una muleta, que cuando tú ya no estás cojo, muleta fuera. Estamos en una obsesión de estar tomando cosas constantemente. No es que esto es crónico, esto es para toda la vida, esto no se cura. ¿Ves? El cuerpo se cura, nosotros no curamos nada. O sea, estamos de acuerdo que los crónicos, ¿qué es? Que el paciente no responde porque no se cura, pues si se curase no sería crónico. Pero no es crónico porque no le quitamos la causa de la enfermedad, que son los ácidos. ¿Desde qué se muere un diabético? De cetoacidosis diabética. ¿Desde qué se muere un paciente de insuficiencia renal? De acidosis urémica. ¿De qué se muere un paciente de insuficiencia pulmonar? EPOC, de acidosis respiratoria. ¿Ves? Los ácidos. ¿Ves qué es un infarto de miocardio? Que se me ha taponado la arteria. ¿Y de qué se ha taponado? Oh, de colesterol. Oye, ¿el colesterol qué es? Ah, pues es un ácido graso. Ah, ¿me ha matado un ácido graso? Sí. Oye, ¿por qué acumulo yo colesterol? Porque el hígado no lo elimina. ¿Por qué no lo elimina el hígado? Porque está taponado. ¿Ves? Si nosotros hubiéramos tenido el hígado limpio, el riñón limpio, el pulmón limpio, eso no habría pasado. Sí, sí. Pero lo que pasa muy fácil cuando, por ejemplo, tienes colesterol alto, te toma una pastilla para bajar el colesterol y al final esta pastilla tiene un efecto secundario y... Claro, porque no ¿no? estás limpiando el hígado. ¿Ves? Tendrá una función básica de urgencias, lo ponemos a lo mismo. Es decir, si yo tengo un colesterol muy alto, tengo riesgo de trombosis, por lo tanto, si lo bajo bien. Pero limpia el hígado, o sea, una cosa no quita la otra, son medicinas complementarias. La una va a cubrir la urgencia, el exceso de lo que va a hacer, porque lo que hace es romper la molécula y entonces la disgrega. Y al disgregarla ya no forma grumos, no forma tapo. Pues perfecto, todo eso está ideal. Pero bueno, ¿por qué me está subiendo el colesterol en sangre? Pues porque el hígado se está... Bueno, pues toma una planta que limpia el hígado, toma alcachofera, haz un ayuno, limpia el hígado, haz baños termales, suda. Simple. Sí. No estamos diciendo que eso no sea bueno. Estamos diciendo que lo que no es bueno es no resolver la causa, que es el hígado embozado. Desembózalo, límpialo, desatáscalo. ¿Ves? Esta es la idea. ¿Me sube el ácido úrico? Bueno, pues muy bien. Tomaremos un alopurinol que me baja el ácido úrico, pero limpia el riñón. Y una cosa no quita la otra. ¿Ves? Claro. Y ahí están, pues eso. Fíjate cómo el ayuno siempre ha sido el inicio de toda la salud. Si no ayunamos, ¿ves? El cuerpo te lo pide. Si uno está enferma, no quiere comer. Se pone en la camita y no quiere comer. Si el cuerpo habla, no lo escuchamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a caldos. ¿Ves? Que sude y caldos. Venga, calditos. Yo puedo hacer un ayuno de muchas formas. Es que lo explica muy bien el doctor Vizcarra. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Pues sí, es la verdad que son cosas realmente caseras, ¿no? Son cosas que podemos hacer fácil en nuestra casa y, Claro. no sé, por desinformación o no lo hacemos. Hay que cuidarse, ¿no? Una forma de cuidarse diariamente. Es muy importante. Sí, sí. Es básico. ¿Ves? Yo a mis pacientes les digo, si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada por ti.
La gente dice que yo tengo que ayudarte, sí, yo que puedo. Dice, sí, porque ves, hay un trabajo que voy a hacer yo, Ujú, pero hay un trabajo que tienes que hacer tú en casa. ujú, muy ¿Ves? bien. Fíjate que el paciente tiene que tomar conciencia de que la salud depende de él. Ujú. ¿Ves? Yo no puedo bañarme en agua con sal por él sí. Oye, si tengo bañera, fenomenal. Y si no tengo bañera, pues pon los pies en agua con sal. Sí. Claro, solamente que pongas los pies en un barreñito con un cuarto de kilo de sal ya funciona. Ujú, ¿Ves? ujú, Lo hacían nuestras abuelas. claro. ¿Ves? Es simple, es la sabiduría. ¿Ves? Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y a los viejos hay que escucharle. Antes teníamos el consejo de ancianos, Ujú, la ujú, cultura antigua. Ahora no. Los ujú, ancianos al asilo. Cuando ujú, los ancianos tienen sabiduría, hay que escucharles. ¿Ves? Yo me acuerdo de un médico que le llamaban el doctor Pergamino. ujú, Tenía yo 20 años. Y le llamaban el Pergamino porque estaba el tío todo arrugado, era octogenario y estaba todo arrugado. Y ese hombre siempre venía, me llamaba, vine, que tú escoltas, era en Barcelona, en Cataluña, ven, que tú escuchas. O sea, él me llamaba a mí porque decía que yo le escuchaba. Como los demás pues, se reían de él y tenía gracia. Porque ujú. él venía, como estaba jubilado, se aburría en casa, venía a dar vueltas al hospital, Sí. estaba en las sesiones clínicas. El hombre que además era curioso, era un hombre callado y reservado. Después de las sesiones clínicas muchas veces venía. Las decisiones que se han tomado aquí todas equivocadas. Este paciente irá mal por esto, por esto, por esto. Empezaba a darte las normas. Dice, estos son los tuyos, ¿no? A los tuyos haces esto. Ujú. Entonces los demás decían, oye, ¿por qué tu enfermo va bien y el mío va mal? Porque le he hecho caso al doctor Pergamino. Sí, sí. Dice, pero si Sí, es un sí. viejo. Digo, sí, pero sabio. Ujú, ¿Ves? Y prueba de ello es que mis pacientes ujú, van bien, los tuyos no. ujú, ujú, Y costaba, hasta les molestaba. ujú, ¿Ves? Qué poco cuesta escuchar a una persona con experiencia, una persona que ya tiene lo que llamamos la mano rota, ya lleva muchos años de trabajo y está viendo por dónde va la enfermedad y te está diciendo lo que tienes que hacer para estabilizar ese paciente. Y ujú, nos hemos olvidado digamos, precisamente del consejo de ancianos. ¿Ves? ujú, Es muy importante escuchar a la gente mayor que sabe más que tú. ¿Ves? Y entonces este aspecto nos ayuda. Y ves unas cosas que él decía, tú no puedes hacer nada por un paciente que no colabore contigo. ujú, ¿Ves? ujú. Y ves, le estoy llamando al doctor Pergamino Ujú. y era el doctor Picañón. Buenísimo, Gracias. buenísimo. Pues sí, Les sí, sí. merece un nombre y un recuerdo. ¿Ves? Sí. Fijaros que por lo tanto son personas que ya han dejado huella porque han enseñado. ¿Ves? Por lo tanto nosotros hemos de decirle, tú tienes que cambiar unos hábitos de vida, tú tienes un modo de vida que te va a dar la enfermedad. Si tú no cambias tu modo de vida, tú seguirás enfermando. Ujú, Es gracias. simple, Es simple, sí, sí. es simple. Una pregunta. Hoy en día tenemos mucha tecnología, ¿no? También en la medicina. ¿Cómo ve la evolución de tanta tecnología? Porque nos alejamos de lo viejo que sabíamos. ¿Cómo lo ve? Bueno, la tecnología es excelente siempre y cuando no perdamos la perspectiva. Ujú, Pues yo ahora me encuentro con profesionales que si no, no hace el escáner, que si no hace el análisis, que no, si no recibe la radiografía, si no hace, no sabe cómo diagnosticar. Pues yo ujú, había trabajado con médicos de pueblo que simplemente con la percusión, vamos, tengo una información que ni una eco te la da. Dices, por Dios. Era ujú, un hombre que auscultaba, el hombre que miraba la piel, el aspecto de la piel, te miraba los ojos, el hombre que sacaba una muestra de sangre y él tenía su microscopio allí, estaba en un pueblo. Él hacía análisis de sangre, análisis de orina, análisis de heces, cultivaba, lo tenía todo, tenía un mini laboratorio. Ese médico con el que estuve en un pueblo haciendo unas suplencias de verano, trabajando con él, ujú, en 3 meses lo que me llegó a enseñar. ujú, ¿Ves? Ese hombre sabía hacer una extensión, un recuento y fórmula. Sabía, los médicos hoy en día, le dice a un médico, eh, yo no sé hacer nada. Yo lo pido, que me lo haga el laboratorio, que me lo haga tal. Y si el laboratorio a mí no me dice lo que tiene el enfermo, yo no sé lo que tiene. ujú, ¿Ves? A veces la tecnología hace que perdamos la perspectiva y hace que perdamos también la capacidad de ver. Me estoy esperando que me digan el diagnóstico para que yo te lo diga a ti. ujú, ujú, Estamos perdiendo esa capacidad de diagnóstico. ujú, ujú. Vale, vale, gracias. Pues sí. Ujú. Personal, ¿eh? Me refiero. Sí, sí, Sí. claro, sí. Ujú. ¿Y cómo es su visión de futuro de la medicina integrativa o Bueno, cómo Messi, es un vamos? movimiento que es el gran pulso que hay hoy en día.
Ujú, ¿Ves? Hay un pulso moviéndose, porque claro, esto ha empezado a hacer un movimiento ya importante. ujú. ¿Ves? Y cuando yo empecé a hacer homeopatía éramos 4 homeópatas en toda España, 2 octogenarios y 2 chalaos, que éramos, y ahora somos ya más de 10.000. Claro. ¿Ves? Ujú, Fíjate que, y además gente muy formada. ¿Ves? Nos hemos ocupado de que vinieran catedráticos de universidades y de facultades de medicina francesas, por ejemplo, la doctora Lola Tremiño, un saludo para ella extraordinaria, hizo una labor magnífica en la Universidad de Valladolid, al traernos a gente como Desmartins, Saint-Jean, también nos trajo, pues, qué sé yo, cantidad de personas ahí, médicos extraordinarios, que nos enseñaron un montón de homeopatía. ¿Ves? Hay cátedras de homeopatía en las facultades de medicina, como en Burdeos, como ujú. en la Sorbona de París, como en la Universidad de Cambridge o de Oxford. ¿Qué nos están diciendo? Lyon, Montpellier, se estudia, se trabaja, se enseña en Frankfurt. ¿Ves? He estado en Ámsterdam con gente muy formada en estos campos, médicos como el doctor Oswald, que nos ha enseñado molecular. ¿Ves? Hoy en día, por ejemplo, cantidad de médicos, compañeros míos, que no, le preguntas, oye, ¿tú sabes para qué sirve la L-cisteína o para qué sirve la lisina o la prolina? ¿Qué función tiene las funciones de los betacarotenos? No saben. No, es que esto son cosas, ahora llaman pseudociencia. No sé, estudiar a Harper y Strayer, los mejores bioquímicos del mundo, Leninger, Carson, McGilbert, y es pseudociencia. Eso está en esos libros, que nos dan en la Facultad de Medicina. O sea, estudiar los libros de medicina y aplicar esa ciencia, es pseudociencia, o sea, no entendemos nada. Estamos en un momento convulso. ¿Por qué? Porque cada vez somos más Ujú, haciendo esta medicina, una medicina que llamamos biológica. Estudiar la biología del cuerpo humano, restablecer rutas metabólicas, ayudar al paciente a reequilibrar su sistema. ujú, ¿Ves? Entonces hay un impulso que no entiendes por qué, porque esto es medicina. Se da en primero de carrera. Se estudia en universidades, que aquí en España no hay cátedras de homeopatía. Vale, sí es verdad, pero en las facultades de medicina europeas llevan más de 100 años. Una cátedra es una cátedra y un catedrático yo creo merece un respeto. Hay más de 140.000 médicos homeópatas en toda Europa. ¿De ujú, qué estamos hablando? ujú, Pues no entendemos. Hay ujú, unas cosas que de pronto por eso ves unas reacciones absurdas contra algo, es que dices sorprendente. ujú, ujú. Ves ahora mismo, hace poco, pues la doctora Niurka Meneses, que es una doctora también de origen cubano, afincada en Suiza, que es especialista en proteómica, una biología, con una doctora que además desarrolla, creo que tiene un doctorado en biología, que además es una gran investigadora, por ejemplo, ha demostrado y ha explicado las rutas metabólicas de cómo pues un principio homeopático como es el carcinosine 200-TH puede revertir una célula tumoral. Ujú, Y lo acabo de publicar hace un mes. Y esto se ha hecho en una universidad, se ha hecho en un departamento de investigación, en ujú, una facultad, pues por Dios, ujú, o sea, realmente en Berna, en Suiza. ¿No? ujú, Y siempre van saliendo trabajos. Y esto es curiosamente que no se hace eco, no sé, en a niveles científicos no se habla de algo tan importante como es esto. ujú. Es, por lo tanto, yo creo que sí que es importante entender que el mundo científico tiene mucho por aprender todavía, Sí. que hay muchas cosas que no entendemos, pero porque el que no lo entendamos no quiere decir que no sea buena. Pero fíjate que cada vez vas oyendo cosas nuevas. ¿Ves? Hasta ahora todo el mundo hablaba de que el agua era H2O y ahora ya están diciendo que no, que es H5O3. Ya hemos cambiado. Ahora ya no es una molécula, sino que es una estructura, un clúster. ¿Ves? Que Ujú, tiene 5 hidrógenos y 3 oxígenos. ¿Ves? Ya están cambiando la física y la metafísica del agua. El agua es la cosa más rara que hay. Claro, fíjate que cualquier material de la Tierra, con el frío se contrae, pues el agua se expande. Para ujú, empezar, vamos al ujú, revés. ujú, ¿Eh? ujú. Fíjate cómo que el agua puede guardar información. Pues claro, igual que el sílice, porque tenemos el Silicon Valley, Ujú, porque en ujú. el silicio, en una molécula, en un cristal de sílice del tamaño de una cabeza de cerilla, nos cabe la información de una biblioteca entera. Ujú, ujú. Vale, vale. O sea que sí, un cristal puede acumular mucha información.
lo usamos en los ordenadores. Ah, ¿no lo puede usar nuestro cuerpo? Si a nuestro cuerpo damos un cristal cargado de información, nuestro cuerpo leerá ese cristal. Por lo tanto, sí que es importante darnos cuenta que hemos de cambiar de visión, de estar menos encerrados y abrir más nuestra mente. Que hay muchas cosas por descubrir, que hay muchas cosas por hacer. Y sobre todo, si esto puede ayudar al bienestar de una persona. Pues sí, sí, genial. Gracias, sí. Y tengo algunos oyentes que tienen una pregunta, ¿vale? Tengo dos Sí, que tienen una perfecto. pregunta. Olivia pregunta, ¿qué importancia tiene la vitamina C en nuestra salud? Pues mucha. Date cuenta, fíjate, precisamente en eso, son las cosas que hablamos. ¿Ves? El doctor James Lind Sí. fue una persona que creo que fue en el 1745 embarca, es un médico militar, va a un Sí, barco, creo que embarcó en el barco del capitán James, del doctor Cook. sí. Bueno, y él ve que cantidad de marineros que se morían de escorbuto, pero muchos, ¿eh? En una singladura, pues un 20 o 30% de los soldados, de los marineros, pues se morían y los tiraban al mar. Pero llama la atención que la oficialía no padecía escorbuto, con lo cual él observa que hay un cambio, en una diferencia en la alimentación. Pues fíjate que los marineros comían bien, en teoría, comían, pues, sobre todo muchos potajes, comían legumbre con carne, ¿no? Abundante, ron y tal. Mientras que la diferencia con los oficiales es que ellos comían comida cruda. Comían también ensaladas o fruta, mientras cosa que el marinero no solamente potaje. ¿Ves? Este hombre se le ocurre darle un limón a cada marinero y dejarlo de tener escorbuto. Por lo tanto, él entendió que en la fruta cruda, es importante, fresca, algo había que mantenía la vida, que él llamó vitamina, la mina de la vida. ¿Es? Por lo tanto, entonces una de ellas fue, después ya Albert Schweitzer, en 1900, descubre, aísla la vitamina C y explica lo que es la vitamina C. ¿Ves? La vitamina C tiene muchas funciones. Aún mejora el sistema inmunológico, ayuda al sistema de defensas del cuerpo, va a evitar enfermedades como el escorbuto, por ejemplo, va a evitar enfermedades de carácter vírico, incluso va a ayudar muchísimo en enfermedades oncológicas. ¿Ves? El doctor Óscar Aguilera, de la Fundación Jiménez Díaz, ya publicó hace 2 años, en la revista, si no me equivoco, en la revista Oncotarget, basándose en los trabajos de Linus Pauling. ¿Ves? Linus Pauling fue premio Nobel de Química y entre los años 50 y 70 estuvo investigando el uso de la vitamina C en oncología. Y él ha hablado también de rutas metabólicas, donde actúa, que es una de las cosas que ha descubierto el doctor Óscar Aguilera, es que la vitamina C es capaz de deslocalizar el gen Carras. El gen Carras lo descubrió el doctor Barbacid. Es el gen que se impacta en la membrana y activa la ruta anaeróbica de la célula tumoral. Con lo cual, si descolocamos este gen, la célula ya no puede obtener ATP por ruta anaeróbica y muere. Por lo tanto, él ha demostrado que la vitamina C descoloca el gen Carras. Fíjate, si te parece poco, ¿no? Y por lo tanto, puede ayudar a combatir esta enfermedad. Es complementaria, una cosa no quita la otra. Dice, es que esto va a ser, entonces no hace falta quimio. No, no estamos diciendo eso. ¿Ves la quimioterapia qué función tiene? Parar un tumor de crecimiento rápido. Pues sí. Entonces, damos un factor de golpe, pero eso no quiere decir que si además, si tienes que conquistar una colina, pues puedes enviar la infantería. Pero si además de la infantería le pones la artillería, le pones la aviación y la resistencia por la espalda, pues tienes más posibilidades. Por tanto, es una herramienta más que va a ayudar a vencer esta enfermedad. Y esto lo ha explicado en la revista Oncotarget, que está publicado a nivel mundial, y ahora tiene un capítulo, también un libro importante de oncología, el doctor Óscar Aguilera. Un saludo y un respeto para él también, otra gran Gracias. eminencia de la cual he aprendido muchísimo. ¿Ves? Gracias. Son genios. La vitamina C es fundamental, sobre todo para el sistema inmunológico, las Gracias. defensas. Ok. Muy bien. Y Álvaro pregunta, ¿qué suplementos nutritivos nos recomienda? ¿Hay un suplemento que deberíamos tomar o podemos sacar todo de nuestra alimentación? Bien, ves, fíjate que se generó lo que se llama food supplements, suplementos nutritivos. ¿Ves? Food supplements, suplementos. ¿Qué es el suplemento? Cuando nos quedamos cortos en algo hay que suplementar. Si estamos bien nutridos no falta nada. ¿Cuál es el problema? Bueno, que cada vez vivimos en un mundo más contaminado.
¿Ves? Por ejemplo, tenemos la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Pues nuestras industrias están generando emisiones de gases. Es óxido nitroso, óxido nítrico, ácido sulfúrico, que eso va a la atmósfera, se mezcla con las nubes y cuando llueve nos cae lo que llamamos lluvia ácida. Claro, por ejemplo, ves, fíjate que el trigo, pues el germen de trigo tiene vitamina E, que es un antioxidante muy potente. Claro, si a ese trigo le cae lluvia ácida, el trigo resiste ese ataque ácido del agua, de los ácidos que hay en el agua de la lluvia. ¿Cómo? Consumiendo la vitamina E. Por tanto, el germen de trigo cada vez tiene menos vitamina E. Entonces, lo que hacemos es suplementar la dieta porque vamos cortos de vitamina E. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos pues, pesticidas, tenemos también herbicidas, tenemos abonos, y todo eso interacción en la tierra. ¿Ves? Fíjate cómo la doctora Ana María Justicia hablaba de la importancia del magnesio. ¿Ves? Como hacemos sistemas de crecimiento rápido, agotamos la tierra. Y al agotar la tierra, ¿qué ocurre? Pues que entonces llevan menos minerales. Pues a veces el suplementar magnesio es importante. Fíjate que ya tiene el libro del magnesio y la autora María Justicia extraordinario para leer. Es que gente dice, no, es una señora ya, es mayor, está chocha. De chocha nada. De chocha nada. Es que es increíble la falta de respeto. Yo cuando hablo con compañeros, ya, estos ya está, ya hacen así. Coge el libro y léetelo. Sí, sí, Que es una vale. mujer que la oyes con 90 años hablar y tiene una cabeza tan clara que así la querría yo a esa edad. O sea, Qué bien. son personas, es increíble cómo tenemos tendencia a menospreciar a grandes bioquímicos que nos da este país. ¿Ves? Por lo tanto, suplementos nutritivos, pues sí, en base a esto, a que nos estamos encontrando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero un análisis de sangre. ¿Ves? Porque si tú haces las tasas de vitaminas, que ahora ya se empieza a pedir la vitamina D por sistema, que antes no se pedía, vitamina B1, B6, B12, ¿ves? Entonces ¿qué ocurre? Que si estás deficitario de uno, lo aportas, si no, no. O sea, las cosas hay que ponerlas si hacen falta, si no, no. Esa Claro. es la idea. No tomar sistemáticamente Sí, cosas por tomar, que estamos obsesivos, que es la vigorexia. Pensamos sí, que cuanto más tomamos, mejor. No. sí, no, no. ¿Vale? Hacer la analítica de sangre y mirar lo que hace falta. Exacto. Sí, sí, gracias. Pues De tengo nada. las últimas preguntas. ¿De qué está más agradecido hoy? ¿De qué estoy más agradecido? Ujú, Yo, pues básicamente, quizás lo más es la alegría que me da cuando vienen los pacientes a la consulta, que muchos ya se daban por perdidos y están bien. ujú. Eso es una gran alegría, Pues desde sí, luego. sí, El sí. cariño que recibo de todos los pacientes ya de 40 años, son miles y miles de pacientes y bueno, esto es importantísimo. Esto es quizás las cosas que estoy más agradecida a la profesión que me he dedicado y al cariño que recibo de todos los pacientes que vienen. Que ya tengo pacientes que han venido los abuelos, los padres, los hijos, ya me traen los nietos. O sea, tengo familias de 4 generaciones. El Qué bisnieto ya me bonito. lo traen también. Eso es precioso. Qué bonito. Pues sí, gracias. Y imagina que usted tiene 100 años. Toda la información sobre su estudio será borrado. Le doy un bolígrafo y un papel y le pido cuáles son los 3 principios importantes de su vida. Que me lo apunta, que me lo escribe. Que los 3 principios más importantes. Uno, la Sí. curiosidad. Ujú, Ese es ujú, el más importante. Es ujú. decir, hay que ser curioso. ¿Ves? Mucha gente espera a que venga alguien a decirme lo que yo tengo que hacer. Claro. No, ves a buscarlo tú. También, Ujú, pregunta, ujú, mueve. Dicen que quien busca encuentra. ujú, Otro, la constancia. ujú. Hay que ser constante, porque no podemos dejar de buscar. No hay que, digamos, y el tercero, nunca dejar de aprender. Pues sí. Que Ujú, aprendemos gracias. de todos, hasta de los mismos enfermos. Sí, gracias. Pues sí, Muy es bien. un, sí, sí. ¿Y hay algún libro que nos pueda recomendar? ¿Hay un libro que podemos, ahora para nosotros como oyentes, algo de que hemos Bueno, hablado? pues mira, mi primer libro que leí de medicina natural, lo leí también hace ya muchos años. Lo Ujú, escribió un doctor que se llamaba Vogel. ujú. Es el doctor que me dijeron que era Vogel, en alemán creo que es pajarito, Sí, sí, el sí, doctor pajarito. Es que fíjate correcto. que ahí está el doctor Vogel. Pues Sí. digamos, el libro de Vogel es Mi pequeño doctor. Ah, qué bonito, sí, lo Mi conozco. Sí, pequeño sí, doctor de Vogel. Pues yo es un libro que lo sí. recomendaría. A veces ahí te habla de plantas, te habla de homeopatía, te habla de oligoelementos, te habla de nutrición, habla de todo. Ujú, ujú, gracias. Qué Ujú. privilegio habría sido poderle conocer.
Ujú, Un gran gracias. médico para mí Ajá, y un gracias. gran maestro. Ajá, gracias. De Y nada. la última pregunta, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? Su clínica está una en Madrid, una en Pamplona, ¿no? Sí, Ujú, trabajo 15 días en Pamplona y 15 días en Madrid. ujú, vale, Normalmente la primera quincena de mes en Pamplona y la segunda quincena de mes en Madrid. vale. Esto Ujú, está. Y en la ok, página web en del la Centro página Médico web. Adivida, Ujú, exacto, ok, pones Adivida y aparece. Ahí perfecto. estamos. Sí, sí, perfecto. Muy Pues bien. muchísimas gracias, doctor Alberto Mati Bosch, por la entrevista. Me encantó escucharle con tanta cercanía, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Julia, por el privilegio de haberme invitado precisamente a tu entrevista. Ujú, gracias. Muchas gracias.